En el capítulo 1 del libro de Josué, el énfasis fue alentar a los israelitas a confiar en la roca, Jehová, y huir de otros dioses. Jehová los liberó y los condujo a lo largo de 40 años y los situó en los límites de la frontera con Canaán para darles la heredad que les había prometido. En todo ello se aprecia la fidelidad de Dios, cumpliendo lo prometido a los padres de la nación. En el capítulo 2 tenemos una historia maravillosa de la gracia de Dios, la conversión de Rahab, la mujer pagana y ramera de la ciudad de Jericó. Josué 3 y 4 cuentan la historia de la fidelidad de Dios a Israel y el cumplimiento de su promesa y pacto con ellos con respecto a la tierra prometida. Los dos puntos principales eran: sigamos al Señor y recordemos al Señor. El capítulo 5 comenzaba una nueva etapa en Canaán. Dios había prometido y había cumplido. Realmente los israelitas podían confiar en Él porque era un Dios fiel. El pueblo pasó por una preparación espiritual antes de involucrarse en la conquista. El contenido del capítulo 6 muestra que Dios estaba con Israel. Él fue fiel. Él proveyó y protegió a su pueblo. Josué, los sacerdotes, los hombres de guerra obedecieron el mandato de Dios. La ciudad de Jericó fue destruida. Rahab y su familia se salvaron. Todo parecía ir bien. Ahora en el capítulo 7, observe cómo el autor del libro de Josué utiliza una técnica narrativa para compartir información importante con nosotros, los lectores. Leemos juntos del último versículo del capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7 juntos. Dice así: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esta conjunción, que aparece varias veces en la Biblia, pero Dios, sirve para llamar la atención. Por ejemplo, en el relato de la caída en Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta. Cuando se dan las razones que motivaron el fracaso del rey Salomón, en 1 de Reyes 11, dice: pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. En el relato del primer juicio de Dios sobre la iglesia primitiva por el pecado de un matrimonio, en Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Y por último, aunque no está dentro del género histórico narrativo o narrativo histórico, recién en Efesios hemos aprendido otro pero Dios en capítulo 2, versículo 4, en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, comparando la condición natural del hombre con la obra de Dios. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia. En el versículo 1,
Es como una pista para los lectores. Lo tengan en mente mientras continúan con el drama en el relato. Primero, dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Algo pasó con el anatema allá en Jericó. Había un transgresor del herem o anatema. En segundo lugar, el texto nos permite saber específicamente quiénes participaron en el anatema. El pecado había sido cometido por un solo hombre. Fue Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y finalmente el texto dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, antes de continuar con el relato, conectemos varias cosas que ya hemos aprendido sobre los pactos de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos asumir en este momento, en el versículo 1, que la presencia de Dios no está con Israel. La protección de Dios no está sobre Israel. La ira de Dios se ha encendido contra Israel. Había pecado en Israel, por lo que la bendición de Dios se fue. Nadie en el pueblo se había dado cuenta del pecado cometido y de la situación generada por Acán, pero Dios se lo iba a hacer conocer prontamente. Entonces, con todo esto en mente, continuemos en el relato. En versículo 2 a 5. Desde Jericó, el lugar de la victoria, Josué planificó un ataque a la ciudad de Ai. Estaba cerca de la ciudad de Jericó. Josué envió algunos espías para obtener más información. Regresaron y dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigas a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Vamos a descubrir más adelante que la ciudad de Ai tenía unas 2,000 personas, en capítulo 8, versículo 25. El pequeño grupo de hombres de Israel subió a Ai para pelear. Y el texto dice breve y simplemente que los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes, los corazones del pueblo de Jericó se derritieron por temor a Israel y a su Dios. Pero ahora el pueblo de Dios temía. Versículo 5 dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En versículo 6 podemos ver la confusión y la desesperación de Josué. 36 israelitas han muerto. 36. ¿No se supone que debemos ganar todas las batallas? Debe haber sido una pérdida terrible. 36 hombres. Deben haberse preguntado, oye, ¿qué pasó allí en Ai? Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro
delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Regarse los vestidos era una expresión del dolor intenso en aquellos tiempos. El hecho de poner polvo sobre la cabeza era un tipo de lamento personal por la pérdida de un ser querido. Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?». Josué oraba sin conocer las razones de la derrota. Josué actuaba confiando en la promesa que Dios le había dado de ayuda en toda la conquista de la tierra. Capítulo 1, versículo 9. En su ignorancia en este momento está suplicando una respuesta para conocer las razones del actuar de Dios. La fidelidad de Dios está en juego. Según entiendo el texto y el contexto, Josué estaba muy perplejo y no estaba quejándose del Señor, sino dejándose al Señor. No creo que estas preguntas y exclamaciones de Josué provengan de la incredulidad, sino una profunda desesperación o un lamento. Aunque como lectores ya sabemos la razón por la derrota de Enaí, por fin en el versículo 10, Jehová va a revelar las razones. Dios revela que había pecado oculto en el pueblo e informa con todo detalle cuál era aquel pecado. La respuesta es clara. Israel ha pecado. No había declarado aún quién era el que lo había cometido, pero mantiene la vinculación con todo Israel. Sin embargo, Jehová expresa la dimensión del pecado. Primeramente, el pecado consistió en quebrantar mi pacto que yo les mandé. El primer pecado es de desobediencia y deslealtad, quebrantando un pacto y rompiendo un compromiso. El pecado adquiere una alta gravedad porque consideraba los mandamientos de Dios como cosas sin importancia. Más todavía, era un pecado de desprecio al tener en mayor estima los intereses personales que los mandamientos de Dios. En segundo lugar, el pecado de desobediencia condujo a la impiedad. No solo había sido quebrantado el pacto, sino que habían tomado del anatema. El honor de Dios había sido despreciado. Un tercer pecado es señalado por Dios. Y hasta han hurtado. Era un robo. No había sido un robo con violencia, sino un hurto de cosas santas que habían sido tomadas de Jericó. Aquí el pecado adquiere una
notoria dimensión porque el hurto era cometido contra Dios mismo, que era Padre, Creador y Redentor de Israel. Aquel pecado, aunque individual, afectaba a toda la nación. Dios revela a Josué el cuarto pecado cometido en Israel. Han mentido, dice el texto. ¿En qué habían mentido? La mentira consistió en la entrega hipócrita de la plata, el oro y el bronce para el tesoro del Señor. Uno en el pueblo se había reservado algo para sí. La hipocresía es una forma perversa de mentira. El pecado había sido hecho ocultamente a los ojos de los hombres, pero nunca pasó desapercibido a la omnisciencia de Dios. Finalmente el Señor revela a Josué un quinto pecado cometido contra él. Era un pecado de profanación y aún lo han guardado entre sus enseres. Eran cosas de propiedad divina y fueron tratadas como algo común, poniéndolas entre los enseres codicianos. En el versículo 12 llegamos al punto central del capítulo 7, donde Dios explica a Josué las consecuencias del pecado. La hermosa promesa del capítulo 1, versículo 9, que decía: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, se ha convertido en no estaré más con vosotros. Al retirar el apoyo divino, los hijos de Israel no podían enfrentarse a sus enemigos. Había quebrantado un pacto solemne. Había hurtado lo que era de Dios y había mentido. No importa que el pecado fuese de uno, era el pecado de todos mientras no se hubiera purificado el pueblo. Toda la nación fue maldecida. La protección de Dios se había suspendido y no podían esperar otra cosa que derrota mientras no se destruyera el anatema que había en Israel. La instrucción divina para la solución. Vemos esto en versículo 13. En lugar de informar a la gente directamente sobre la identidad del pecador, el Señor elige los medios indirectos de las suertes. Esto fue para despertar en la gente la conciencia de su participación en el pecado cometido y al mismo tiempo dejar que toda la luz caiga sobre el individuo que lo cometió. La gente debía presentarse o acercarse en el santuario por sus tribus, por sus clanes y finalmente como familias e individuos. En cada caso, el Señor mismo marcará al culpable. Mediante un proceso lento de eliminación, finalmente aparecerá el culpable. Esa persona, junto con todo lo que le pertenece, será quemada con fuego. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Dios, gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. El transgresor reconoció la transgresión.
El pecador confesó el pecado. La confesión se llevó a cabo con todo detalle. Primero, Acán reconoció la condición de su acción. Verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Es una confesión pública de su pecado. El acto de Acán siguió el proceso natural en la tentación. La confesión de Acán lo evidencia. Versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codecí y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado comienza por la vista, y sigue luego el deseo íntimo de poseer lo ilícito, y termina por posesionarse de lo que Dios había prohibido. Nada hay que pueda ocultarse del conocimiento de Dios. El pecado podrá pasar desapercibido por sus padres, los profesores, los jefes o los vecinos, pero no pasará por los ojos del Señor. Dios está en todo lugar. Él ve todo. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. En Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. La confesión iba a ser confirmada por la presencia del anatema que estaba enterrado en la tienda de Acán. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La misma medida de turbación iba a serle aplicada al turbador. La ley de la siega y la siembra se repite en toda la palabra de Dios. Es la manifestación de la justicia de Dios en respuesta al pecado cometido. Los israelitas se ejecutarán la sentencia de muerte. Eran solo instrumentos en manos de Dios. Versículo 26 dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy.
El capítulo comienza con un pecado y termina con la sepultura del pecador. Las piedras sirvieron de sepultura y a la vez que de monumento recordatorio para las generaciones futuras de las consecuencias del pecado en la nación y en el individuo. La ira de Dios fue aplicada. Al haber quitado definitivamente resuelto el problema que el pecado había ocasionado. El nombre Valle de Acor significa Valle de la Turbación, donde el turbador de la nación fue turbado por Dios. El capítulo 7 comenzó con una imagen oscura de la ira del Señor contra su pueblo. Al final del capítulo vemos la restauración y la esperanza segura de la futura conquista de la tierra Canaán. En cuanto al capítulo 8, Israel volvió a subir ahí para pelear, pero ahora con la presencia, la bendición y la protección de Dios. Dios le aseguró a Israel la victoria al final sobre Ai. Israel tomó la ciudad de Ai y la destruyó y la quemó completamente. Dios dio la victoria y protegió a su pueblo. El relato concluye con la reunión solemne de todo el pueblo congregado para la lectura de la ley en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente el pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Podemos sacar 3 lecciones rapiditas del final del capítulo 8. La lección de la humildad. Israel debía aprender a no sentir orgullo por sus acciones anteriores. Jehová aseguró la victoria. La lección de la unidad. Josué y el pueblo estaban unidos en su actuar y su propósito. Y finalmente fue la lección de la obediencia, en la que el pueblo entero ejecuta sin reservas todas las instrucciones de Dios para concluir con la enseñanza sobre la adoración
y el compromiso de todo el pueblo delante del Señor. El contraste entre el capítulo 6 y 7 es claro. Obediencia o desobediencia. Bendición o maldición. Victoria o derrota. La presencia y protección de Dios o la falta de la presencia y la protección de Dios. Al final del capítulo 8, a la nación de Israel se le recordó una vez más la ley de Dios y las instrucciones de Dios. Al escuchar la ley que se leía de nuevo, todos se pararon debajo de los dos montañas, Gerizim y Ebal, las montañas de bendición y maldición. Una lección muy visual. Israel, ¿qué iba a hacer? ¿Obedecería a Jehová y tendría la bendición de Dios en su conquista de Canaán? ¿O desobedecería a Jehová y tendría derrota tras derrota y la maldición de Dios? ¿Qué hará Israel? ¿Tomarán la decisión correcta? Bueno, en el capítulo 9 tendrán otra oportunidad de poner en práctica la obediencia.